este plan de bienestar virtual que la cooperativa y la corporación ha diseñado para acompañar estos tiempos de aislamiento obligatorio en nuestras casas. Queremos darle la bienvenida muy especial a la doctora Nazli Becerra. Ya nos ha acompañado en algunas sesiones con anterioridad. La doctora Nazli es psicoterapeuta clínica sistémica familiar, experta en entrenamiento de habilidades del ser, con 24 años de experiencia en la formación y desarrollo humano integral en los sectores de salud, empresa, educación y comunidad. El día de hoy vamos a abordar un tema sobre resiliencia muy pertinente para estos tiempos y complementando y conectando un poco con las charlas que ya nos ha dado con anterioridad. Por último, les recordamos que vamos a tener los micrófonos desactivados y las cámaras también. Les pedimos el favor que de pronto las desactiven para mejorar un poco la conexión de banda ancha y que puedan escuchar la conferencia sin ningún inconveniente. Si tienen preguntas, con mucho gusto, al final de la pantalla hay un chat, ahí las pueden escribir y yo me encargaré de leer las preguntas al final de la sesión, donde vamos a destinar un tiempo para que la doctora Nazli les dé respuesta. Entonces, ya sin más preámbulos, le damos la bienvenida y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Nazli, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación, por tu saludo, en especial por permitirnos esta oportunidad de bienestar y de formación, enfocándonos en nuestra salud. A tu equipo asistencial y técnico, muchísimas gracias por tener todo a punto, todo listo. Esa labor detrás es muy importante y no quisiera pasarla por alto. Y de verdad un agradecimiento y una felicitación enorme a cada una de las personas que nos acompañan a este espacio de formación. Porque justamente hoy el tema que vamos a tocar, que está relacionado con todo lo visto antes, para aquellas personas que nos han acompañado en la secuencia de salud mental, desde el conocimiento de sus emociones, el manejo inteligente del estrés, y hoy con los principios de la resiliencia, ustedes justamente son ese ejemplo de lo que significa resiliencia, ¿sí? Es adaptarse a unos cambios, es sacarle el beneficio a lo que sí tenemos y no enfocarnos a lo que supuestamente perdimos. Entonces, les voy a compartir una presentación para que hablemos una horita de qué significa resiliencia, cómo la podemos aplicar en nuestra vida cotidiana y felicitarnos porque somos un ejemplo de seres resilientes. Entonces, Mónica, muchísimas gracias y espero disfruten de este espacio. Les voy a pedir el favor como recomendación de que se hagan a una libretica, a un cuaderno, a una hoja, para que esta conferencia sea más interactiva y sirva también de autovaloración de la resiliencia en ustedes, que en la medida que se van explicando los conceptos relacionados con el tema, ustedes vayan teniendo una reflexión personal que les permita medir qué tan resilientes están siendo, qué aspectos los tienen fortalecidos y qué cosas necesitamos trabajar para el tiempo que viene, que ya es una cuarentena diferente, ya es un llamado al autocuidado, a la responsabilidad individual y al compromiso colectivo para que estos tiempos salgan lo mejor posible para todos. Entonces, les voy a compartir en pantalla la presentación para que conozcamos de principio a fin en qué consiste la resiliencia. Entonces, Mónica, si me confirmas que se esté viendo bien en pantalla. O mi Gerson, si me confirmas que se esté viendo. Silvia, si me regalas ahí un dedito levantado de que sí estás viendo. Eso. Listo, muy bien. Entonces arranquemos. Les quiero regalar esta primera frase. Cuando el camino se pone duro, el duro se pone a andar. Entonces esa es la primera reflexión a la que los invito. Para cada persona puede que este tiempo haya significado una exigencia, una dureza. Entonces, si es un camino duro, nosotros nos ponemos a caminarlo. No es sentarnos en la queja, no es sentarnos en la culpa, en las excusas, en los peros, sino ponernos en acción. Muy bien.
Entonces, ¿qué es resiliencia? Aquí les traje varias definiciones resumidas. Como es una habilidad del ser, significa que impacta nuestro pensar, nuestro sentir y nuestra espiritualidad, es decir, nuestras creencias superiores y nuestra trascendencia como ser humano. O sea, la resiliencia es esa capacidad que toca todo lo que tiene que ver con salud mental, los pensamientos, los sentimientos y nuestra parte trascendental. Desde la psicología se entiende la resiliencia como la habilidad de superar circunstancias traumáticas, desde las más leves hasta las más graves. Recuperarnos en medio de una adversidad, enfrentar pruebas, resistir para construirnos y reinventarnos para poder continuar. Entonces, cualquiera de esas significancias concentran el concepto de resiliencia. Entonces, miren los verbos tan importantes: superar, recuperarnos, enfrentar, resistir, reinventarse. Y nos hablan pues de pruebas pequeñas, medianas, grandes o muy grandes, desde los traumas que hemos vivido en los primeros tiempos de vida hasta las continuas pruebas a lo largo del camino de la existencia. En general, la resiliencia es la invitación a extender los límites de nuestro potencial, a sacarle el jugo a todo lo que somos capaces de hacer. Por eso hablábamos en una conferencia anterior que bienvenidas las pruebas, porque ellas son las que nos desarrollan, las que nos hacen crecer desde todo punto de vista. Muy bien. La palabra resiliencia tiene su origen en el latín, en el término exacto resilio, que significa volver atrás, volver, resaltar, rebotar. Esa es como la etimología de la palabra. El término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar un estado personal, que significaba, a pesar de los momentos difíciles que se puedan vivir, la persona era capaz de desarrollar su salud mental a pesar de esas dificultades. Entonces, aunque el origen significa una cosa, fue adaptado para entender que rebotamos a pesar de, que saltamos esa circunstancia y que nos desarrollamos sanamente desde la parte psicológica. Es decir, que la resiliencia es puro desarrollo en movimiento, en continuo movimiento. Actualmente hay tres palabras muy de moda con todos estos tiempos de COVID, que es reinvéntate, ten paciencia, nos dicen todo el tiempo, hay que tener paciencia, hay que esperar, la incertidumbre, ¿sí? Cada quien le pone esas palabritas que se nos van volviendo una costumbre lingüística, y la famosa resiliencia. Vamos a profundizar, porque la resiliencia no es un concepto de moda. Se van a dar cuenta que nos ha acompañado a lo largo de la evolución humana. Somos seres resilientes, queramos, no queramos, se nos note o no se nos note, hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, para desarrollar el concepto general y para entenderlo como una habilidad que tenemos y que hemos venido utilizando a lo largo de la vida, les hice este listado de palabras que vamos a trabajar en este momento. Entonces, la resiliencia son realidades, es empoderamiento, es superación, habla de inteligencias, habla de límites, de la intuición, de la evolución, de la naturaleza, la convivencia, la intención y la acción. Todos esos subconceptos están relacionados en la gran habilidad de resistir la adversidad. Entonces vamos a ir desarrollando uno a uno para que este concepto nos quede súper claro y entendamos que somos resilientes y que podemos serlo cada vez más y evidenciarlo en todo lo que hagamos, con COVID o sin COVID. Empecemos entonces con la palabra realidades. La resiliencia habla de la percepción, la interpretación, el significado y los valores que cada persona tiene en los momentos de la adversidad. Dependiendo ese conjunto de percepciones, interpretaciones, significados y valores, es que se nota el nivel de resiliencia que se tiene.
Todos lo tienen, porque todos en la vida hemos tenido que pasar pruebas y las hemos superado. La realidad es una percepción que se construye a partir de cada individuo y su historia personal de vida. Por eso es que no podemos generalizar, porque cada persona se pone unas gafas desde los libretos que ha recibido en su infancia, desde las pautas de crianza con las que fueron educados en su primera infancia, las historias de vida que han tenido que vivir en su preadolescencia, en su adolescencia, en cada experiencia. Eso nos va construyendo nuestra propia realidad, que es muy distinto a la verdad. Entonces, la primera pregunta de reflexión es, ¿cómo estás percibiendo tus circunstancias? Entonces, aquí es donde los invito a que inauguremos esa libreta. Vayan escribiendo esas preguntas para que la tarea de aquí en adelante sea ese minuto de reflexión y usted mismo se responda, ¿cómo estoy percibiendo esta circunstancia? ¿Cómo la estoy llamando? ¿Peligrosa? ¿Ganadora? ¿Horrible? ¿Un descanso? Porque de ahí, de cómo usted perciba, interprete y signifique la realidad, va a empezar a descubrir su capacidad resiliente. Muy bien. Pasemos al segundo. Empoderamiento. La resiliencia tiene que ver todo con el empoderamiento. ¿A qué podemos llamar empoderamiento? A esa fuerza personal que cada ser humano va teniendo. Aquí no es de que no se tenga o si se tenga, es que todos lo tenemos en ciertos niveles. Capacidad. Hemos hablado en conferencias anteriores. El poder del ser humano es inimaginable. Muchas veces lo desperdiciamos porque no lo conocemos. Desarrollo de habilidades, todas las podemos desarrollar, las que cada individuo quiera. Poderes, tenemos poderes de todas las clases y colores que hacemos uso de ellos en nuestras relaciones interpersonales. Dominio, dominio personal, inclusive dominio del entorno, de las circunstancias, y llegamos hasta el colmo de dominar a otras personas. Y ponernos al frente. Esas son palabras claves que tienen que ver con el empoderamiento. Y a su vez con la resiliencia. Es tomar el control, es ejercer el poder que tiene la raza humana. Y ahí les pongo unos ejemplos, cómo el ser humano ha dominado y ha tenido capacidades y habilidades para enfrentar los elementos de la naturaleza. El agua, por ejemplo, el fuego, la tierra, el aire. Y no contentos con eso, con tener unas muy buenas capacidades y habilidades para dominar esos 4 elementos, esa capacidad creadora y curiosidad nos ha inclusive sacado de la órbita de la Tierra para saber qué hay más allá. Todo eso es gracias a que somos resilientes, a que construimos porque pensamos que nada está más allá de nuestra capacidad de conquistar. ¿Cómo estás asumiendo tus circunstancias actuales? Una cosa es que te preguntes cómo percibes tu realidad. Ahora pregúntate, ¿cómo lo estoy asumiendo? ¿Lo estoy asumiendo con una actitud derrotista, amargada, cansada, quejumbrosa? ¿O estoy sacándole el mayor provecho a estas circunstancias por difíciles que parezcan? ¿Cómo lo estás asumiendo? ¿Cómo estás tomando ese control? ¿Qué habilidades y capacidades estás aprovechando a desarrollar en estos tiempos de cambio? ¿Te estás poniendo al frente o estás esperando que el entorno cambie para volver a ser el mismo que eras antes? ¿O estás aprovechando el cambio para cambiarte? Porque si tú no cambias, el cambio te cambia. No te quepa la menor duda de eso. Pasemos a la tercera. Un segundo acá que se me desplegó la barra. Muy bien. Superación. La resiliencia tiene que ver todo con la superación. ¿Superamos qué? Por más de que amamos con intenso sentir de cariño, de ternura, de necesidad, somos capaces de superar la muerte de nuestros seres queridos, por ejemplo, o la pérdida de una persona, ¿no? También somos capaces de superar conceptos como ruina, entre comillas, la pobreza en términos materiales. Somos capaces de volver a lo simple, de no depender, aunque hay personas que los niveles de dependencia son más que otros, pero somos capaces de superar las pérdidas, las ruinas o situaciones tan abayazantes como el secuestro, como estar en
periodos de tiempo en la cárcel, estar periodos de tiempo en hospitales, en un estado de incapacidad o con reducción en nuestra capacidad física. En fin, el ser humano es capaz de superar todo en la medida en que dispone su mente para ello. Entonces superamos barreras, obstáculos, estándares. Nos hemos dado cuenta la capacidad que tenemos de resistir, de aguantar. En ese primer periodo de cuarentena uno decía 15 días y mire, ya vamos por los 70. Y en la medida en que esa superación sea inteligente, nos vamos dando cuenta de las ganancias de esa resistencia. ¿Sí? Entonces, lo que antes eran obstáculos, somos capaces de volverlo oportunidades. ¿No? Unos más que otros. Por eso la importancia de que ustedes se pregunten cuál es su nivel de resiliencia. ¿Cuántas circunstancias has superado a lo largo de la historia de tu vida? Ustedes entenderán que como psicóloga clínica, 24 años en este ejercicio, pues he conocido historias asombrosas de familias, de parejas, de personas que me han validado estos conceptos de resiliencia. He visto cómo el ser humano es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Entonces nuestra capacidad es inmensa. No hay prueba que llegue a la vida de un ser humano que supere su capacidad. Pregúntese, ¿qué cosas han pasado en su vida que usted consideraba que eran lo peor que les ha pasado y que ya hoy hacen parte de su historia y que los renovó? ¿Sí? Les dejó grandes lecciones, de pronto también huellas, cicatrices de ese dolor, pero que hoy están de pie. Aquí también voy a compartirles varias historias de seres humanos como ustedes y como yo, que son un ejemplo mundial de resiliencia. Entonces tenemos un Nick Vujicic, es un compañero que nace con una condición física, sin sus brazos, sin sus piernas, pero hizo de eso una oportunidad y hoy es un hombre felizmente casado, con su hijo, surfista, que era su sueño de niño, en fin. Tenemos grandes personajes de la historia que han sufrido situaciones terribles como abusos sexuales, como ablaciones, como ver y ser testigo de la muerte de 17 miembros de su familia y sobrevivir al holocausto. Son personas de carne y hueso que fueron llevados al absoluto extremo y que hoy son un ejemplo de la resiliencia en su mayor expresión. Transformadores de realidades, gracias a nuestra capacidad resiliente. La resiliencia ya está dentro de nosotros. No hay necesidad de irla a buscar o venga a ver yo cómo me hago resiliente. Lo ha sido. Lo que necesitas es como cuando uno toma la decisión de subir su masa corporal, por ejemplo. Hay que levantar unas pesitas, hay que hacer unos ejercicios especiales para que se note el crecimiento de tu músculo, igual la resiliencia. Entonces, sin temor a las pruebas, porque de ellas siempre salimos mejorados. Inteligencias. ¿Qué tiene que ver las inteligencias con el concepto de la resiliencia? Todo. Gracias a la capacidad múltiple de resolver problemas desde distintos puntos de vista, es que hemos sido capaces de todo lo anterior que les he mostrado, ¿sí? De bajar a muchas distancias bajo el mar, a subir, a salir de nuestra atmósfera, en fin, ¿sí? Hemos sido capaces de tantas cosas gracias a esa inteligencia, porque hemos sabido tomar las mejores decisiones en las peores condiciones y somos capaces de resolver problemas de todos los tamaños. ¿Dónde viene el tema asociado a la salud mental? Cuando no tienes una adecuada administración o gerencia de tus emociones y de tus pensamientos, entonces tu lingüística cambia, tus actitudes cambian, tus comportamientos cambian y empiezas a apagar las inteligencias que tienes. Entonces dejas que el control ya no tenga tu parte racional, sino lo tenga tu descontrol emocional. Y ahí es donde te crees no resiliente, no capaz, no empoderado, no te crees inteligente. Pero todo eso está en nuestro interior. Hay que prender esos switch para que se alumbre esa realidad y la puedas ver reflejada en tu cotidianidad, en tus relaciones, en tu relación contigo mismo, en fin.
¿Qué inteligencias estoy hablando? Hay muchas. ¿Sí? La teoría habla de 9, inclusive hay un modelo que desarrolla 12 tipos de inteligencia. Voy a compartir algunas. Inteligencia lógica, la emocional, la relacional, la artística, la naturalista, la lingüística y la corporal. Esas sí que en estos tiempos de COVID sí que están saliendo y tomando toda la relevancia. ¿Sí? Hay que ver esta situación desde las razones, hacer un buen uso de nuestras emociones, a relacionarnos de una forma distinta, ser artísticos, porque desde esa creatividad vamos a hacer un muy buen manejo del tiempo libre, naturalistas, porque nos vamos a aprender a relacionar con la naturaleza y con el planeta de una forma distinta, con otros seres vivos, y lingüística, vamos a aprender a hablar de una forma diferente, para que todas esas inteligencias se sumen y nos ayuden a vivir lo mejor posible en esta y en cualquier condición que sobrevenga. Pregúntate, ¿tú aplicas conocimiento a las realidades y las situaciones de tu vida o aplicas sabiduría? Son dos cosas muy distintas. Voy a poner un ejemplo para aclarar. Un abuelo le dice a su nieto y le explica toda la parte técnica de su bicicleta. ¿Sí? Le habla de su centro de masa, del torque, de la palanca, de las velocidades, todo desde el concepto físico. Eso es conocimiento, valiosísimo, muy importante. Pero su nieto sale, se monta en su bicicleta y atraviesa andenes, calles, va por la ciclovía, hace práctica posiblemente de poco conocimiento, pero va desarrollando unas habilidades para saber cómo moverse en relación a su bicicleta y no caerse. Entonces, ni esa experiencia sin conocimiento lo es todo y el conocimiento sin la experiencia tampoco lo es todo. Entonces, es unir ese conocimiento y aplicarlo sabiamente a nuestras circunstancias para no volverlos solamente teóricos, sino también exponernos y hacer mejores prácticas de ese conocimiento. Entonces, pregúntate, eh, ¿hablas más y vives menos? ¿O vives menos y te equivocas mucho porque no haces esa mezcla perfecta entre el conocimiento y la sabiduría, que es la aplicación de la teoría a la práctica? Eso tiene que ver mucho con la resiliencia, porque en los tiempos críticos un error nos puede costar la vida, pero asustarnos y replegarnos al extremo también nos genera enfermedad mental, porque no nos permite arrojarnos, conocer, improvisar un poco y mirar qué pasa. Entonces, el balance de esas dos cosas es supremamente importante. Hacer uso de todas nuestras inteligencias para poder pasar estos tiempos en unas mejores condiciones de salud mental. Límites. Otro concepto fundamental en la resiliencia, porque muchas veces las personas me confunden el tema de ser creativos, innovadores, reinventarte con no controlar los riesgos. ¿Sí? Generaciones anteriores a la que hoy está en el centro del huracán, que son los famosos millennials y centennials, somos altamente planificadores, metódicos, es una tendencia generacional, fruto de un momento histórico distinto al de este. Tenemos un control de riesgos que nos hace un poco más cuidadosos, más preventivos. Y muchos hemos estado relacionados con personas con unos niveles de arrojo más altos. Y eso nos asusta muchísimo. ¿Sí? A muchos papás, a muchos abuelos, a muchos empresarios, dicen, no, es que prefiero tener todo bajo mi control. Entonces, este tema de los límites en términos de la resiliencia también hay que balancear. Pregúntate, ¿a dónde crees que llegan tus límites? ¿Hasta dónde tu inteligencia te lleva? Pero también hasta dónde los riesgos los puedes asumir de una manera inteligente. ¿Sí? Para no desaprovechar la oportunidad, pero tampoco para morirte en el intento. Entonces pregúntate si realmente lo que tienes son límites o son barreras. Dos cosas muy distintas, porque el límite es protector. La barrera simplemente te tapa la visión y la capacidad de ver el más allá. Y cuando digo ver más allá, no es en términos esotéricos, sino si yo me pongo una barrera en la percepción de mi realidad, me puedo estar perdiendo de oportunidades.
Una cosa son los límites y otra cosa son las barreras. Lo que hago, pregúntatelo, en un mito, en una creencia que tú no has puesto a prueba a ver si sí eso no es, sino que ha pasado de generación en generación y se ha hecho ya una creencia poderosa. Entonces pregúntate si esos límites y esa capacidad entre arrojarte y protegerte, lo estás haciendo con libertad o lo estás haciendo por un complejo. O si al contrario, extiendes tantos los límites que te vas a un exceso. Entonces aquí en esta diapositiva les puse 3 ejemplos de lo que es un límite, el límite del ser humano cuando está enfocado hacia algo superior. Por ejemplo, el parto. El límite de dolor, el límite de expansión de nuestra piel, de nuestra cadera, bueno, de todo lo que tiene que ver físicamente con un parto, es llevado al límite y sin embargo es una experiencia a la que nos enfrentamos, la superamos y muchas veces la repetimos. ¿Sí? Lo mismo, el ejemplo de Lucho Herrera, cuando se cae allá en esa famosa Vuelta a España, creo que todos los que me acompañan somos de la misma generación, entonces sabemos de quién estamos hablando. Y a pesar de esa caída, de su lesión, que fue una foto que nos acompañó a lo largo pues, de toda la historia del ciclismo colombiano antes de Gas Bernal, y sin embargo, la adrenalina y su foco en esa meta lo llevó a ganar esa Vuelta a España. Y qué decir de la última foto, cuando nuestras necesidades básicas, ya dejamos tanto prejuicio y nos vamos a que si tenemos hambre, comemos, como con lo que haya, ¿sí? Con lo que tengamos. O sea, los límites en términos de resiliencia es la extensión de ese límite para lograr lo que necesitamos. Esa es la parte positiva del concepto de límites. Pero también nos podemos ir a los excesos. Miren, ¿cómo será la fuerza de un ser resiliente que es capaz de cometer alguno de estos excesos de resiliencia, en mi opinión? Tenemos en la primera fotografía el caso, todos son casos pues verídicos, de un muchacho que se va a hacer una excursión en su bicicleta, tiene un accidente, su brazo es atrapado por 2 piedras, no logra zafarse, no tenía cómo pedir ayuda, y 27 horas aguantó con vida, viendo que se desangraba, que perdía el conocimiento, que lo retomaba, tiempo sin comer, sin tomar agua, hasta que él decidió, con tal de mantenerse con vida, de cortarse él mismo el brazo. ¿Sí? Eso es resiliencia. Ese es un extremo de la resiliencia. Como si yo me enfoco en algo que quiero, lo consigo, a costa de qué, de todo. También vemos el ejemplo de la vida de Mohamed Ali, que por su pasión por el boxeo, pues todos sabemos que él tiene un daño cerebral severo, su Parkinson, en fin, que acabó con su vida, pero ese enfoque en lo que quería lo llevó hasta ese extremo. Y así, cada uno de los personajes que ustedes ven en esta lámina, ¿cómo podemos llegar a, pues para unos será deformar, pero a lo que los invito es la capacidad que tenemos de hacer cuando nuestro pensamiento y nuestro sentir se enfocan en algo. Casi que en esas 2 últimas láminas somos capaces de morir por lo que creemos y de matar por lo que creemos. Eso es un extremo negativo de la resiliencia, pero es para que hagamos conciencia de lo que somos capaces. Muy bien. Vamos al siguiente concepto, intuición. Hemos hablado ya de realidades, que es la conexión con la realidad, con los pies en la tierra, con la lógica. Hemos hablado también de las emociones, que es otra forma de leer nuestras realidades. Y hay una tercera, que es la intuición, que habla de esas creencias superiores. Es el universo del sentir, ese sentir profundo que la razón no alcanza a explicar, pero que siempre tiene la razón. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no teníamos razones, las emociones no eran tan claras, pero había un sentir,
un sentir profundo, llámese en su ser interior, en su conciencia, en su espiritualidad, en su trascendencia, eso depende de la creencia que cada uno de ustedes tenga, pero a eso, a ese sentir humano que es una realidad que no podemos desconocer, vamos a llamarla intuición. Tiene que ver todo con la resiliencia. Ese saber trascendental que te dice qué hacer, cómo usar las razones, cómo usar las emociones y ese sentir especial para tomar decisiones. A eso lo vamos a llamar intuición. Pregúntate entonces, ¿cómo activas tus sensaciones? ¿Les pones cuidado o las desatiendes? Todo lo que no está en el plano absolutamente natural, le niegas la existencia, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo trasciendes? ¿Cómo le das vida a esas sensaciones y cómo las pones a tu servicio? Porque si existen, hay que usarlas y hay que usarlas para nuestro bienestar. Muy bien. Y desde todos los puntos de vista que hablen de espiritualidad, de desarrollo del ser interior, desde aquellos que creen en astrología, en seres extraterrestres, en santería y otras prácticas, todas las religiones, todas las filosofías de nueva era, toda la teoría del evolucionismo, el Big Bang, toda esa creencia superior también determina la forma en que tú afrontas las circunstancias, afrontas los problemas y, los momentos de tu vida, dependiendo de esas creencias superiores que se conectan, claro, a tu conocimiento, a tus formaciones, a tus experiencias, a la crianza, a los libretos que fueron pasando de generación en generación. La intuición tiene todo que ver con la resiliencia. Me atrevería a decir que este aspecto de creencias superiores es lo que más domina nuestro actuar. Dependiendo de lo que usted piense, va desarrollando un sentir, va desarrollando un decir, y esto se va a volver un actuar. En la medida que tú repites y repites y vas confirmando lo que crees, pues lo sigues haciendo. Y de ahí es que vas formando tus rasgos de personalidad, inclusive tu carácter. Y llegamos entonces a este concepto que me parece fundamental entender, que la resiliencia tiene que ver con nuestra evolución como raza, como especie. No es de esas habilidades tipo liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, no. Esta es una habilidad superior, es una dotación con la que fuimos creados, ¿sí? La evolución entonces tiene un código genético que desde la epigenética, es decir, esos rasgos que vienen desde la evolución misma del humano. Nosotros tenemos en nuestro cerebro instaurado información de no nuestros antepasados solamente, sino de los antepasados evolutivamente. Tenemos esa información de cómo sobrevivir, cómo dominar el clima, cómo dominar los entornos. Entonces, esa epigenética habla de resiliencia. Habla de resiliencia, es decir, la tenemos codificada en nuestro ADN. Ahora viene la parte genética que también tiene que ver con esas improntas que están en nuestro cerebro, traducidas de nuestros antepasados inmediatos, abuelos y padres. Y no me estoy refiriendo al color del cabello, ni de los ojos, ni la estatura, sino a esos códigos primarios de comportamiento que van formando ese temperamento y que se va repitiendo de generación en generación. El ambiente en el que cada ser humano se desarrolle también marca una forma de resistir a las circunstancias o no. Una persona que desde pequeño ha sido expuesto a pruebas fuertes, pues su nivel de resiliencia en algunos casos pues es mayor. Los personajes que les comparto en esta presentación, casi todos tuvieron esas pruebas en su primera infancia, en nacimientos traumáticos, esos primeros años de abandono o de abuso, y hoy
han sido una muestra ejemplar para el mundo de su capacidad de rebotar a esa situación original y hacerse cada vez mejor en la medida de que el ambiente lo pudieron dominar, sacaron provecho de lo poco que tenían y fueron buscando y encontrando todo lo que necesitaban. Y se fueron haciendo aprendizajes. Esos aprendizajes, esta generación los va a ir instaurando inconscientemente en el cerebro de las personas que van a nacer próximamente. Y así se va haciendo una cadena evolutiva, resiliente, altamente resiliente. Hace parte de nuestra naturaleza como especie viva. Y ahora pregúntate, ¿qué modelos copias y qué modelos transformas? Porque muchas veces se nos nota la resiliencia porque somos muy parecidos a las actitudes y comportamientos de las personas con las que convivimos. Nos empezamos a parecer los unos con los otros. Por ejemplo, Colombia, ¿por qué le ha dado tan duro acatar el tema del distanciamiento social? Porque somos una cultura que ha aplaudido el abrazo, el beso, el contacto, la densidad, entre no nos interesa estar tan juntos, de hecho lo asociamos con cosas buenas, positivas. Otras culturas más nórdicas, más europeas, pues el distanciamiento no les afecta tanto, ¿sí? Porque es un rasgo de la personalidad de la cultura. Entonces, todo eso tiene que ver en la manera en que nosotros enfrentamos una circunstancia, un problema, una prueba o una pequeña dificultad. Lo que hemos venido aprendiendo de nuestras generaciones antepasadas, de las personas con las que convivimos y con lo que decidimos aprender e instaurar en nuestro estilo personal, ¿sí? Ya no la copia del modelo anterior, sino lo que decidimos hacer con sello propio. Entonces pregúntate, ¿qué modelos copias? Hay veces nosotros copiamos el miedo de los papás o el enojo de los abuelos, ¿sí? O el hermano menor empieza a copiar ciertas actitudes y comportamientos de los hermanos mayores. Ese aprendizaje, entonces revisa cómo está tu entorno, revisa si parte de esas circunstancias la complica o la facilita las personas con las que has decidido convivir y coexistir. Naturaleza, eso tiene también que ver, cuando se habla de evolución, pues se habla de nuestra naturaleza, pero aquí quisiera darle otra perspectiva a lo que vamos a llamar naturaleza. El ser humano ha pasado por cosas a lo largo de la historia de la humanidad, cosas muy duras. De hecho, de pronto para los muchachos creen que esto ha sido lo más duro que les ha tocado vivir, pero abuelos y padres inclusive, personas muy cercanas, han vivido guerras, han sido testigos de pestes, de desastres, de catástrofes, o sea, de situaciones que han puesto al límite a la raza humana. Hoy estamos ante una de las muchas, ¿sí? Aquí en las fotografías vemos cuántas personas fallecieron en pestes anteriores y pandemias anteriores, muchísimas, muchísimas, inclusive más de las que hoy están reportando los medios de comunicación. Nosotros, pues, aunque hemos tenido un conflicto y una guerra, pues no la podríamos comparar con una guerra mundial como lo vivió Europa en dos oportunidades, con todos los fenómenos, por ejemplo, de la naturaleza que ha vivido Japón, Tailandia, toda esa parte oriental del mundo que se ha tenido que enfrentar a tsunamis, a catástrofes de todo tipo, ¿sí? Huracanes en Estados Unidos, todo lo que vivimos en Haití, todo lo que vivimos en Armero y así sucesivamente. Tenemos miles de ejemplos de que la naturaleza de vivir, de existir en este planeta, nos trae situaciones duras y durísimas, durísimas, inclusive peor que las que estamos viviendo. Entonces, a lo largo de la historia, la especie humana siempre se ha caído y a pesar de todo, se ha levantado. Claro, dejando heridas, dejando pérdidas, dejando cosas que no nos han gustado, pero hace parte de nuestra naturaleza y de nuestra evolución como especie. Pregúntate, ¿identificas la fuerza que has desarrollado a través de las pruebas que has pasado?
Esa es una pregunta muy personal. Haga un recorrido desde que recuerda cuáles pruebas, así sean pequeñas, medianas o grandes, ha caminado a lo largo de su vida y dése cuenta cuánta fuerza ha desarrollado a partir de ellas. ¿Qué sería de su vida sin esas pruebas, a pesar del dolor, a pesar de lo sufrido y de lo perdido? ¿Mm? El hoy habla de lo que usted ha sido capaz de superar a lo largo de su existencia. Otros personajes muy conocidos pues por todos. Me llama especialmente la atención historias como por ejemplo Einstein, que era un muchacho diagnosticado con problemas de atención severos y sin embargo pues miremos el personaje que es para la historia. Nelson Mandela, que la mayoría de su vida la pasó tras una cárcel y después pues llegó a ser el presidente de su país. Artistas como el grupo Les Luthiers, que se reinventan, se reconstruyen y unen todos sus saberes y sus capacidades como músicos, como humoristas, como intérpretes, como constructores de instrumentos. Todos esos son ejemplos de resiliencia. Un Steve Jobs, Hawkins, que ya todos sabemos pues, su historia de vida, una Oprah Winfrey. Este deportista que demandó a los Juegos Olímpicos diciendo que le fueran medido, porque él lo dejaban participar en los Paralímpicos, pero él pidió ser tenido en cuenta en los Juegos Olímpicos, que no lo discriminaran, que él tenía la misma capacidad y que le midieran su capacidad físico y mecánico de su pierna artificial, y pues ganó esa demanda. O sea, personas que son constantes, disciplinadas, que perseveran y que alcanzan. Una Oprah que fue abusada todo el tiempo desde su niñez, su adolescencia, y hoy es la influenciadora y una de las millonarias, pues me imagino que con mucho dinero, pero aparte de eso, feliz, feliz, o sea, millonaria en términos de salud, ¿sí? A pesar de haber vivido tiempos tan difíciles. Un muchacho que demanda a sus padres porque lo tenían como interdicto y él quería casarse, logra, a pesar de todo lo que puede significar el poner en un estrado a sus padres, logra el permiso para casarse y hoy es un exitoso empresario que tiene una empresa de hamburguesas y se casó con su amiga de colegio especial y es una muy hermosa historia de resiliencia. Y así miles de empresarios que fueron supremamente pobres en términos económicos, pero con una riqueza mental y emocional que hoy los hacen cumplir sus sueños tal cual se los imaginaron y de pronto hasta superar sus propias expectativas. Ustedes y yo inclusive podremos estar en una presentación, en una foto, como ellos, porque hemos superado pruebas. De pronto, no ese alcance internacional o siendo tan reconocidos y famosos, pero cada uno de nosotros se ha vuelto exitoso. Cada quien cuando se conteste, soy feliz haciendo lo que hago, logré estar en el lugar en el que estoy, saqué unos hijos profesionales adelante, en fin, miles de cosas que se podrían reconocer en la resiliencia que cada uno de ustedes ha tenido. Continuamos con el concepto de convivencia. ¿Qué tendrá que ver esto con la resiliencia? Es esa capacidad de saber ser tu mejor compañía cuando estás solo, ser la mejor compañía de tu esposo, de tu esposa, de tu pareja, de tu novia, ser la mejor compañía en algún rol familiar, sea el esposo, la esposa, el papá, el tío, el hermano, ¿sí? El resiliente es una persona que se adapta a la unidad en la diferencia y en la diversidad. El resiliente va más allá del problema pequeño, es capaz de superarlo tan rápido que siempre prefiere la relación sobre la razón. Entonces es súper agradable convivir con una persona resiliente porque tienden a ser entusiastas, positivos, confiados, resisten, ¿sí? Ven las cosas como oportunidades y no se sientan en la queja, ¿no? Entonces descubren todo y en todos el talento, la utilidad y el provecho. Entonces pregúntate, ¿estás viviendo plenitud? ¿Estás conviviendo con armonía y dejas vivir al otro en su diferencia, en su diversidad? ¿Te unes es para sumar
o estás tendiendo a restar o a dividir? Pregúntate todo eso que tiene que ver con la resiliencia. Intención. La intención es el motor de las acciones. Es la gasolina, la disciplina. Cuando ustedes sientan que iniciaron algo y no lo terminaron, pregúntense en los motivos, los motivadores, perdón, los motivadores que los llevó a tomar la decisión de iniciar algo. Porque cuando tú no tienes una intención, un motivo claro, tu intención puede ser como la pólvora. O sea, la prendes, estalla y se apaga. Entonces, mantén tu intención súper enfocada. Tómate un tiempo para planear lo que quieres, para dibujar lo que quieres. Y con esa fuerza en la intención vas a poder tener acciones disciplinadas y la suma de esas acciones disciplinadas te acercan a tus objetivos personales, a tus metas, en cualquier desempeño que tengas, sea empresarial, sea comunitario, si estás haciendo algo en tu red social, o sea en tu vida de pareja o familiar, o en tu propio desarrollo como individuo. Entonces, revisa tus motivadores y después de esos motivadores, mira cuáles son tus intenciones, ¿no? Porque de esas intenciones dependerán tus acciones. ¿Descubriste ya tu propósito? ¿Tienes clara cuál es la misión en tu vida y cuál es la visión, cuál es tu proyecto a inmediato, a corto, a mediano o a largo plazo? Todo eso es gerencia de la felicidad personal. Evitemos buscar la felicidad afuera. Todas las preguntas están adentro y todas las respuestas están adentro. Afuera están los recursos. Entonces hay que buscar son los recursos materiales. ¿Sí? La red de apoyo está afuera, pero el motor eres tú y tus intenciones son ese motor, esa gasolina y esa luz que mantiene tus sueños. Pregúntate, ¿estás concentrado en el ahora o estás detenido en el pasado, en la nostalgia del pasado o en la ansiedad del futuro? Esa intención la nubla la incertidumbre. Necesitas de tener mucho el control para poder emprender algo, porque ahí es donde empieza a aparecer la rigidez, la terquedad, y eso no tiene nada que ver con la resiliencia. Muy bien. Y por último llegamos al tema de la acción. Después de las intenciones, cuando tienes claros los motivadores y tus intenciones, viene el ponerte en marcha, ¿no? Porque las acciones te llevan al cambio y a la mejora. La quietud es también muy saludable para los momentos de reflexión y de planeación, pero permanecer quietos a la espera de que lo que pase sea por fuera de ti, no dentro de ti, pues eso te va bloqueando, te va apagando interruptores de inteligencia, te, te va bajando el nivel de las habilidades, ¿sí? Y pues reiniciar te va a exigir más determinación y más fuerza. Entonces el mantenernos en constante movimiento nos ayuda a ver cumplidos nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños y eso mantiene también nuestros niveles de amor por la vida, de compromiso con nuestra propia existencia de una mejor manera. Entonces, activa tu cognición, que es esa capacidad que nos diferencia de otros seres vivos, de analizar, de planear, de decidir, de inventar, toda esa cognición y pasa de la idea a la tarea. Muchas veces en mi consulta tengo personas que sueñan maravilloso con cosas súper y les pregunto yo, y bueno, ¿y por qué no lo has hecho? Y sus razones siempre son exteriores. ¿Por qué no? O son negativas, no he tenido, no he podido, no he pensado, el trabajo no me deja, bueno, o culpabilizan a un tercero o postergan y postergan. Entonces los invito a que pasen de la idea a la tarea y de la queja a la corrección. Y pregúntate, ¿qué estás haciendo con lo que quieres? ¿Con lo que te molesta? ¿Con lo que te falta? ¿Con lo que te incomoda? Nadie más va a hacer algo por ti si no empiezas tú primero e inspiras a que otros te ayuden. Pero que buscar ayuda no es buscar que te reemplacen, ¿sí? Entonces la acción es esa traducción materializada de nuestros pensamientos y sentimientos en hechos, y en hechos observables, medibles y cuantificables. Es decir, ahí la fotografía nos ilustra. Si yo quiero ganar algo, pues primero tengo que inscribirme en la carrera,
tengo que entrenar, tengo que correr. No solamente esa intención y la habilidad de hacerlo es suficiente. En esa acción, las pequeñas acciones serán las que te lleven a pasar la meta, a conseguir tu objetivo y a lograr tu sueño. Entonces, aquí están los 10 conceptos que involucran la resiliencia, que va desde cómo percibes la realidad hasta qué estás haciendo, cómo te estás poniendo en acción. Más personajes resilientes que todos conocemos, que al final de haber cumplido de pronto sus metas y sus desempeños, ya han pasado y han trascendido al tema del desarrollo de sus vocaciones. Es ir más allá del dolor, el sacrificio, es hacer lo que su pasión los orienta a hacer, ¿sí? Y casi siempre el nivel de felicidad más alto no está en conseguir lo que quiero, sino en ayudar a conseguir lo que quiere a otros. Entonces, esta lámina habla de esa vocación, de esa orientación al servicio, que es trascendente de nuestra resiliencia. Ya lo superamos nosotros en nuestra propia vida, ahora vamos a ayudar a que otros lo superen, ¿sí? Entonces, todos esos personajes nos hablan de eso. Ustedes sabían, por ejemplo, que Mariana Pajón tiene 26 cirugías por caídas graves de su bicicleta, y si hoy tú le preguntas qué es lo que quiere hacer todos los días, es montar bicicleta. Ese es un ejemplo de resiliencia. Y así como ella, pues todos los personajes que les comparto en esta diapositiva. Bueno, y para terminar, los voy a invitar a que se hagan una autovaloración de su nivel de resiliencia a partir de 15 triángulos poderosos. Les voy a ir compartiendo triángulo por triángulo y la idea es que ustedes allá en sus casas vayan haciendo una lista juiciosa de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades de mejora. Entonces, el primer triángulo poderoso tiene que ver con el actuar, el adaptarse y el aprender. Y la pregunta que se debe hacer para contestarse, usted puede contestarlo del 1 al 10, o más o menos, o bueno, en la escala valorativa que cada uno de ustedes quiere. Se van a preguntar, la velocidad inteligente con la que actúan, se adaptan y aprenden. Ese es el primer triángulo. Entonces ustedes ahí se van calificando para que tengan como al final de este conversatorio un plan de acción para trabajar de aquí en adelante. Entonces recuerden, toda la pregunta es, mi velocidad inteligente para actuar, adaptarse y aprender es sí, no, más o menos, o la califican del 1 al 10. Segundo triángulo. Su velocidad inteligente de balancear. ¿Qué significa balancear? Es no irse a las posturas extremas de una situación. Beneficios. Habla de si se enfoca en lo positivo o es de los que primero ve el error y al final ve los beneficios. Tercero, la bondad. En momentos de crisis, todo esto está para que ustedes lo observen en los momentos de dificultad, cómo ustedes se comportan en momentos de dificultad. Si ante esa situación usted se repliega y no es bondadoso, sino solamente busca su bienestar. Esto es muy importante que lo hagan a conciencia para que de aquí en adelante surja ese plan de acción que les dé desarrollo humano integral y en especial que les mantenga su salud mental. Balance, beneficios y bondad. Ahora, calma, reacciona con calma en esos momentos de incertidumbre y dificultad. Es creativo, se inventa nuevas formas para hacer lo mismo, pero de una forma diferente. A pesar de la circunstancia difícil, el problema, lo poco o lo mucho que hace, lo hace con calidad, o el susto lo puede y lo hace por encima. Porque es que esa es la diferencia. Cuando una situación difícil, usted pierde el control, su cuerpo, gracias a que piensa de una manera, basado en la emoción del miedo, usted se acelera y el mensaje al cerebro es huya. Entonces todo lo hace rápido, todo lo hace mal, es torpe, el error aparece en cualquier momento.
Por el contrario, si a pesar de la situación difícil, usted sigue actuando con calidad, es decir, planeando, ejecutando, verificando y corrigiendo, ese círculo de calidad. ¿Cómo en esos tiempos difíciles toma usted decisiones? ¿Lo hace apresuradamente? ¿Lo hace con angustia? ¿O toma decisiones inteligentes? ¿Qué tal es su disciplina en esos momentos? ¿Qué tal es su disciplina en esos momentos difíciles? ¿La abandona? ¿O por el contrario, aprovecha las 24 horas para hacer 25 cosas? ¿Y cómo está su determinación? Entonces cada uno va a ir contestándose. La determinación habla de esa fuerza para dar el primer paso, esa fuerza para decir sí o para decir no, para lanzarse. Y esa acción, ponerla en acción. Luego viene la empatía. En esos momentos difíciles, ¿usted piensa en el otro o solamente piensa en sí mismo? ¿Mantiene sus pensamientos con entusiasmo o deja que el negativismo de pronto se apodere de usted? Usa frases como esto cada vez está peor, yo no sé en qué vamos a terminar, o por el contrario, espera el porvenir con una actitud esperanzadora. Se empodera, es decir, toma el control sobre las cosas que puede controlar y suelta lo que no está bajo su control, entendiendo que esa es la cuota que no le corresponde a usted, porque no todo se trata de usted. Pregúntese, ¿es fiel con sus principios, con sus valores en los momentos de dificultad? ¿O en esos momentos de dificultad juega al mejor postor y rompe sus principios? Todo es válido, el camino destapado también es una opción. Pregúntese, porque en los momentos de dificultad es que uno sabe de qué está hecho. Sus pensamientos son de fortaleza. Esto no quiere decir que no haya momentos de debilidad, pero recuerda que aquí estamos es valorando su velocidad, qué tan rápido se fortalece. Porque ese primer momento de exposición a lo difícil, a lo retante, a lo exigente, pues claro, nuestro aparato emocional nos dice, pues nada más rico que estar cómodos. Pero no podemos estar todo el tiempo porque somos puro desarrollo de movimiento. Entonces, ¿cuánto te estás demorando para ser flexible, para cambiar? Revisa si tus familiares te critican todo el tiempo tu rigidez, tu terquedad, y de pronto eso puede ser una razón de ese sentimiento de soledad que te acompaña, porque dejaste de ser flexible. Y una persona que no es flexible, pues no es chévere para vivir, ni para convivir. Revisa si en tus tiempos difíciles le das espacio a la gratitud, o si todo es desde la queja. Si te gozas lo que hay y no te concentras en lo que perdiste. Y si a pesar de haber perdido lo poco que hay, lo das con generosidad. Y aquí no solamente estoy hablando de cosas materiales, sino expresa generosidad con tus palabras, con tus actitudes, ¿no? No solamente con tus recursos materiales. Si en los momentos de dificultad el valor de la honestidad comienza a ser relativo, ¿sí? O si por el contrario, pregúntate, ¿qué tanto yo mantengo mi principio de honestidad en esos momentos apremiantes? Mi humildad y mi sentido del humor. Le doy espacio al sentido del humor. El colombiano, de hecho, tiene mucha capacidad humorística, pero recuerden que en la resiliencia hay que tener atención con las intenciones. Ese sentido del humor es para burlarnos del necesitado y el que está siendo más vulnerado por la dificultad, pues un sentido del humor inteligente, que distensiona, que de pronto hace un comentario oportuno. Entonces revísate en esos tres, en ese triángulo poderoso. Continuamos, te integras o al contrario el susto te repliega, te aíslas, haces uso de tus inteligencias y de tu intuición, que esos son conceptos que ya explicamos. Resistes, te has reinventado y te has renovado. Si hoy miras la persona que eras hace 70 días, revisa qué cosas has mejorado, has cambiado, has renovado. Te has enfocado en lo simple,
¿Te has dado cuenta de lo que has desperdiciado, no valorado en estos tiempos de dificultad? ¿Has mantenido la serenidad con lo que de pronto no nos han podido informar con certidumbre, sino te has enfocado en el hoy con una manera serena? ¿Has sabido aplicar lo que sabes, en especial a estos tiempos? ¿Has sido tolerante? ¿Has desarrollado templanza? Y pregúntate si has logrado ser tierno a pesar de todo, o si de pronto la dureza de la circunstancia también te ha vuelto duro de corazón. ¿Has valorado la naturaleza, la compañía de una mascota? ¿Sí? ¿Te has también solidarizado con los niños que tienen mucha más energía y han tenido restricciones de salir a su parque a caminar? O sea, ¿has hecho de la ternura también una herramienta para relacionarte o por el contrario, la atención te ha vuelto tosco, agresivo, irritable? ¿Crees? ¿Confías? ¿Manifiestas querer y te dejas querer? Todo eso tiene que ver con la resiliencia. Si en medio de las circunstancias y a pesar de ellas amas, perdonas lo incómodo, cedes en aras de que en tu casa haya armonía, que tu pareja también se sienta bien, que tus niños también vean este tiempo como positivo, o al contrario, te vuelves una carga para para los que te acompañan. ¿Has trascendido en esta prueba? ¿Has cambiado tu mentalidad, tu forma de relacionarte? Porque este tiempo definitivamente es para sentir la presencia de tus valores, tus virtudes, ponerlas en acción y ser supremamente versátil, porque el mundo está cambiando, porque las reglas están cambiando, porque las maneras están cambiando. Si no eres versátil, el cambio te cambia. Y en ese cambio, si lo haces con resistencia, te va a doler muchísimo más. Si lo haces con flexibilidad, lo vas a aprovechar al máximo. Bueno, y por último, ya para despedirnos, recordarles que resiliencia es una habilidad que yace dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros. Somos seres humanos resilientes porque hacemos realidad la ficción. Todo lo que somos capaces de pensar, lo volvemos un sentir y lo transformamos en un actuar. Unas cosas toman su tiempo, otras cosas son de inmediato. Cambiar es supremamente fácil, pero hay quienes opinan que cambiar es muy difícil. Depende de lo que tú creas. Somos seres humanos que hacemos realidad la ficción. Un resiliente no se enfoca ni en lo que ha avanzado ni en lo que le falta. Su atención está enfocada en cada paso que da. Con esta frase, les agradezco su atención. Me dispongo a atender todas las preguntas, aclaraciones, sugerencias que tengan, recordándoles que es muy importante el que en este tiempo hagamos conciencia de nuestra capacidad resiliente y la apliquemos en todo cuanto hagamos, desde la primera hora al levantarnos hasta el despedirnos al anochecer. Espero que hayan tenido una hora agradable y quedo entonces pendiente de sus preguntas. Entonces, Mónica, Gerson, si me ayudas, si alguien Claro que tiene preguntas, sí, señora. cuéntamelas. La profesora Maritza Naranjo nos dice, buenas tardes, nuestra cadena no evolutiva no resiliente familiar se puede cambiar con la edad avanzada. Creo que superé una prueba muy dura con la enfermedad mental y física de mi esposo por 2 años. Hace 2 años que terminó con su vida, pero mi fuerza resiliente en dificultades menores del confinamiento actual ha sido muy poca. Siento que en la vida siempre he tenido facilidad de resistencia en momentos de alto riesgo, pero no en los de poco riesgo. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, yo me atrevería, profe Marixa, primero gracias por tu pregunta, maravillosa, que me da la oportunidad, uno, de felicitarte y de conocer testimonios muy parecidos al tuyo, de que en las pruebas de mayor talante es evidente esa fuerza y en las de pequeñas de pronto nos desboronamos. Eso puede ser por varias razones, pero te voy a decir una. Acumulas tanta energía y tanta fuerza
que cuando no tienes cómo sacarlas, pues hay un poco de ansiedad. Entonces te invito a que hagas conciencia de qué de esta situación es la que te está alterando, te enoja o te irrita, ¿sí? Y pienses, eso es como el dicho que nos dicen, si no se asusta matando al tigre y sí con el cuerpo, algo así es el dicho. Te invito a lo mismo, si en los momentos de alta exigencia has sido capaz, por esa fuerza y esa energía que tienes, las pequeñas cosas pues no te podrían quedar grandes, nos diría la razón. Pero como justamente estás consultando eso, haz una listica de cuáles son esas pequeñas cosas que te están incomodando. Coge una a una y analízala. Analiza, bueno, si es de pronto, no sé, que la rutina se está repitiendo mucho. Estoy poniendo un ejemplo entonces me levanto, cocino, me leo un libro, ya no sé qué es. Personas que tienen mucha fuerza y mucha energía, si no la saben canalizar, pues sufren porque se desesperan, ya no saben. Y eso es una invitación a ser mucho más creativos, a tener tiempos de meditación. A las personas que son revolucionadas, muy aceleradas, como se autodeterminan, los tiempos de meditación, 10 minuticos. Y si tú quieres, y si te gusta esta idea, me puedes dejar tu contacto y yo te comparto una serie de 21 meditaciones de 10 minutos que puedes hacer a la primera hora y te programas un día tranquilo. Pero primero tienes que hacerte consciente de cuáles son esas pequeñas cosas que te están alterando. Y así yo te podría, si me dieras un ejemplo, pues podría yo recomendarte algo puntualmente para el tipo de situación que te está alterando. Pero recuerda, si fuiste capaz en lo grande, no hay por qué creer que no lo puedes en lo pequeño. Entonces, desinstala el pensamiento que te está haciendo creer incapaz y ayúdate con programación neurolingüística y con meditación para que logres combatir ese estrés que te está generando esas pequeñas cosas de las que me hablas. Vale, muchas gracias, doctora Nasli. Tenemos varios agradecimientos que también no quiero pasar el tiempo sin leerlos. La profesora Diana Rojas nos dice que muchas gracias por estos valiosos mensajes. La profesora María Teresa Ramírez nos dice que mil gracias por la conferencia, excelente. Irene Gómez, gracias por la actividad, un abrazo cordial. La profesora Paola Barrera, muchísimas gracias por la conferencia, estuvo maravilloso. El profesor Juan Carlos Torres también nos comparte su agradecimiento, al igual que la profesora Alejandra Rojas, Sandra Mosquera. La profesora Aida Consuelo nos pregunta, ¿cómo diferencias una actitud crítica de una postura desesperanzadora? Perfecto. Bueno, primero para los reconocimientos. Muchísimas gracias por su generosidad con estas palabras y es gracias a ustedes y gracias obviamente a Mónica y a su equipo que esto es posible. La agradecida soy yo porque más de lo que doy es lo que recibo. ¿Sí? Entonces, mil gracias a estas 60 personas que hoy nos acompañaron y la mejor manera de que esto valga la pena es que a partir de hoy o de mañana pongan en práctica lo que más puedan. Y muchísimas gracias por esas palabras de reconocimiento. Para Ida, ¿qué diferencia una postura crítica? ¿Me repites lo otro? La postura crítica de una Ella, actitud. repito, ella nos dice que, Sí. ¿cómo diferencias una actitud crítica de una postura desesperanzadora? Ah, perfecto. Entonces, mira, la actitud crítica, que yo te diría más el pensamiento crítico, si tú lo llevas al plano de la actitud, me estás hablando de que estás comunicando tu postura crítica. El pensamiento crítico es una habilidad humana maravillosa. El poder uno calificar el entorno, ponderarlo, o sea, el pensamiento crítico en el ser humano es maravilloso. Si ya me lo hablas de una actitud crítica, me tendrías que explicar si es una actitud crítica constructiva, si es una actitud crítica destructiva. Porque si es una actitud crítica que es solucionadora, que es encaminada a que otras personas entiendan lo que tú estás analizando, eso está súper bien. Pero si es una actitud crítica destructiva, acompañada con un lenguaje no verbal hostil, se te puede volver un problema. Se te puede volver un problema porque puedes tener muchas razones, pero estás invalidando las relaciones. Entonces, si tú tienes una relación, pero no la comunicas verbal y no verbalmente, asertivamente, ahí hay un choque. Puedes estar diciendo algo que es
una verdad, pero de la forma en que la comunicas, no estás inspirando al otro ni a que te ponga atención, ni a que te crea, y mucho menos a que haga una práctica o una conducta esperada por ti. Entonces, el pensamiento crítico, muy bien. Actitud crítica constructiva, muy bien. Actitud crítica destructiva, tóxica o agresiva es la que tendrías que revisar. Y una postura desesperada, mira que si nos vamos al concepto de postura, es decir, tu pensamiento, tu sentir, tu lingüística corporal está hablando de que no hay esperanza. Y desesperanzarse es un síntoma de anomia, es decir, pérdida del entusiasmo por vivir. O sea, cuando tú empiezas y no trabajas la tristeza, con sentimientos de desesperanza, de fatiga emocional, ahí puedes ir caminando a una depresión mayor y en su extremo a ideas suicidas, no disfrutas de la vida, porque una postura está involucrando tu pensamiento, tu sentir, tu decir y tu accionar. A esa, a esa postura desesperanzadora hay que trabajarla porque es un problema de salud mental. Y tener pensamiento crítico, pues es una habilidad que no podemos pasar por alto, al contrario, es muy buena. En tu comunicación tienes que revisar cómo estás comunicando tu habilidad crítica. Si lo estás haciendo desde la hostilidad, si lo estás haciendo de la desesperanza, pues no te está trayendo salud ni a ti y la convivencia no debe ser fácil. Vale. Bueno, el profesor Juan Carlos Torres nos dice, por favor, alguna recomendación para aplicar esta valoración en el ámbito empresarial. Y la profesora Nora Lemos nos cuenta que tiene 2 hijos menores de edad. Dice, mi hija siente mucha frustración con el tema de las matemáticas y su profe. ¿Cómo ayudarle a ser resiliente en esta situación? Yo trato de apoyarla y que no le preste atención a la actitud del profe y los comentarios que hace. Ok. Bueno, para Juan Carlos, ¿cómo llevar esta valoración? Pues depende el nivel de confianza que tú tengas con el equipo de trabajo. ¿Cómo lo haría yo? ¿Y cómo lo hago en las empresas en las que aplico esto? Tomo el equipo de trabajo, primero, si conozco mi equipo de trabajo, lo primero que hago es recordar la capacidad de resiliencia que ha tenido cada uno con su historia personal. La primera invitación que siempre le hago a los gerentes o directores de equipo es conozcan a su gente, desde su nombre hasta una historia, por lo menos laboral, que sepan cuánto llevan la empresa. O sea, no hay nada que sirva más en la formación del talento humano dentro del entorno empresarial, que el líder conozca a las personas, pero no en el plano personal, para que no se rompa ese límite de su vida fuera de la oficina y dentro de la oficina, sino su historia dentro de la organización. Esa es la primera práctica que en general cuando vas a hablar de cualquier habilidad, le recomiendo a los líderes de equipo. Si tú lo que quieres hacer es una transferencia de conocimiento, pues hay una charla, pero si tú lo que quieres hacer es crear conciencia en cada uno de los miembros de tu equipo para que ellos hagan una reflexión de qué tan resilientes están siendo, entonces te invito a que hagas lo mismo que yo hice con ustedes. Pasan los conceptos y les dan un tiempo para que ellos revisen en su historia laboral ejemplos de su resiliencia. ¿Cuándo debieron haber sido resilientes y no mostraron resiliencia o baja resiliencia? ¿Sí? Es irlos acompañando en un entrenamiento agradable, no que sea a calificación y que entonces todo genere pues, premios, no, sino es un espacio de reflexión, de conciencia. Tomas los 15 triángulos de la resiliencia y invitas a que cada uno lo haga. También puedes hacer ejercicios entre el mismo equipo para que los unos valoren a los otros, ¿sí? Tienes que tener mucho cuidado de que toda tu comunicación sea positiva para que la persona no se predisponga o se ponga en defensa y no aproveche el ejercicio, porque esos son temas del ser. Y en la empresa hay que darle más fuerza al saber, al hacer, y cuando te metes en el ser tienes que ser supremamente respetuoso y cuidadoso para que las personas valoren mucho ese espacio. Cuando tú das esa confianza,
y desde el liderazgo ejemplar y desde el liderazgo de confianza, abres esos espacios para que cada quien identifique sus oportunidades de mejora, ahí sacas muchísima información, ¿sí? Pero si lo haces como una medición, de pronto las personas tienden a mentir o a subestimar tanto su fortaleza como su debilidad, porque pues empiezan los temores de perder el trabajo o de perder la imagen frente al líder, ¿sí? Entonces, por este medio solo te podría decir eso, pero si tú quieres, puedes en tu correo electrónico, ahí lo tienes, me puedes hacer la consultica y ahí te puedo responder un poco más ampliamente. Y para la mamá de la, ¿me repites el nombre de la mamá de la alumna de matemáticas, por favor? Ya te verifico, espérame porque ya se me corrió la pantalla, la profesora Nora Lemus. Bueno, entonces Nora, tienes una hija estudiante de matemáticas y utilizas la palabra frustración. Es una palabra muy, muy, muy grande. Yo invito a los papás a que cuando los hijos se expresen con palabras de este calibre, se las resignifiquen, ¿sí? Porque frustración es un estado psicológico donde pues, o sea, y por las matemáticas es algo muy pequeño, ¿sí? Puede que la persona se sienta molesta porque el docente no tiene las habilidades de inspirar a sus estudiantes, ¿sí? Entonces, lo primero que te recomiendo, Nora, es que sientes a tu hija y le digas, mira, esto es un problema pequeño, primero que todo. Segundo, el profesor, como ser humano, tendrá habilidades muy buenas y tendrá unas oportunidades de mejora. Eso no te determina a ti como estudiante de matemáticas. ¿Qué sería lo ideal? Pues que el profesor fuera espectacular, ¿no? Nos inspirara, pero todos hemos estado expuestos a docentes eh, pues que hacen una mala práctica pedagógica. Entonces vas, Nora, a separar el concepto de matemáticas, el concepto de profesor, el concepto de estudiar, ¿sí? O sea, no es mezclar todo con todo, porque la mayoría de personas le tienen alguna repulsión a las matemáticas, es más por el profesor, o sea, las matemáticas no tienen nada que ver. Entonces tú como adulto primero la calmas, la tranquilizas, le resignificas el problema, le, le reduces el tamaño y lo que haces es buscar la red de apoyo. ¿Qué significa eso? O puedes ir al colegio, a hablar inclusive con el mismo profesor o con las autoridades del profesor. Segundo, puedes buscar un apoyo en otro maestro con unas habilidades más pedagógicas y más asertivas para que la niña no asocie matemáticas con la mala experiencia del docente, ¿sí? Que ha tenido con el docente. Es muy importante que los papás estén más tranquilos que la niña, porque si todo el sistema familiar está angustiado y si entonces no hacemos sino echarle la culpa al profesor, no, eso nos va a pasar con jefes, con compañeros, con el esposo más adelante, en fin. Entonces es aprender a diferenciar lo uno de lo otro, tranquilizarla y pues ayudarla identificando dónde es que está el problema de sus matemáticas, buscándole de pronto una asistencia pedagógica para que tenga una segunda experiencia con otro profesor y ella no asocie las matemáticas pues con algo aversivo, ¿cierto? Y te digo lo mismo, Nora, si necesitas más atención puntual a tu caso, en el correíto te puedes manifestar y ahí yo les saco un tiempito para responderte más profundamente. Doctora Nazli, ya para terminar, el profesor José Giraldo nos pidió que abriéramos el micrófono. Gerson, ¿nos ayudas para habilitar el micrófono al profesor para que haga su consulta? Claro. Ya el micrófono quedó activado. Profe Giraldo, lo escuchamos. Ya tengo mi micrófono listo, entonces, muchas gracias. Hola, José, Bueno, te doctora Nazli, escucho. es ¿Cómo una has más que estado? preferí hablar porque es un poquito largo. Yo Sí. ya soy como de la cuarta edad, Estás en entonces los no años tengo dorados. problemas. Ya hice mis resiliencias y todo lo demás, Ajá. pero yo estoy pensando más como en la colectividad, Sí. eh, más que todo. O sea, en la parte final me llamó la atención cuando usted habla de la evolución a Ajá. nivel de la familia.
Sí. Yo estoy pensando un poco en la evolución a nivel de la sociedad. Ujú. Yo como colombiano siento que Colombia necesita de un proceso de resiliencia muy grande. Por Ujú. ejemplo, el tema del proceso de paz. Usted ilustraba de alguna manera, hay países que llevan muchas décadas en ese proceso de resiliencia, Ujú. tratando de, 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 de remediar todas esas dificultades que tuvieron, ¿sí?, en Sudáfrica, Alemania, en fin, tantos países que todavía, después de muchas décadas, no han logrado resolver del todo sus dilemas. Entonces, Ujú. pensando en esa Colombia que le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos y bisnietos y demás, pues la situación es muy difícil, yo no estoy diciendo que nos la resuelva, pero a ese nivel social, ¿cómo podríamos aprovechar esos conocimientos desde la psicología social, tal vez, no sé cómo Ajá. llamarla, para que nosotros hiciéramos ese proceso de resiliencia que tenemos que hacer? Pues no sé si se puede hablar de perdón y olvido y cosas por el estilo, pero a ver, pronto nos da unos consejitos alrededor de ese tema tan complicado. Ujú. Gracias, José. Una pregunta supremamente inteligente, muy holística, porque lo que hay que hacer son pequeñas cosas todo el tiempo y en todos los niveles. Yo te podría decir que para levantarnos de una historia de 50 y más años de conflicto, que ha tenido, yo no diría unas evoluciones, sino unos, no sé, como un camino muy difícil, demasiado difícil en la comprensión de lo que ha sido ese conflicto social en nuestro país, donde hay de todo metido. Hay política, ideología, filosofía, también esas características de personalidad cultural que tiene nuestro país, que nos hace tan diferente a otros, ¿sí? O sea, eso es una dimensión tan grande que lo que yo podría decir a manera de una respuesta puntual es la labor que como padres y docentes tenemos en los niños. Cada padre que decida hacerse padre tiene que tener un sentido de responsabilidad tan alta porque o puede traer una persona más a sufrir lo que no hemos podido resolver, o tendríamos que hacer todos como un pacto colectivo para que esta generación, es decir, los bebés que nazcan en este momento y de aquí a 25 años, estemos enfocados en la reconstrucción de los valores. Pero tú entenderás que unificar a 50 millones de personas en cuáles son los valores, ¿sí? En una sociedad que se dice democrática, donde tenemos permiso para todo y todo, donde no hay, al parecer, unos límites sanos, sino en aras de esa libertad, en mi opinión, es en una gran mayoría un libertinaje y un desorden colectivo que muchas veces aplaudimos desde nuestras primeras casas, desde nuestras primeras relaciones con nuestros hijos. Empezamos a permitir cosas, a ser permisivos en ciertos comportamientos y ya, por ejemplo, como psicóloga clínica, a mí me llegan casos de adultos y los papás no tienden la cama, por ejemplo, ¿sí? Es algo que a mí me aterra todavía que estén consultando por eso. No me obedece. Entonces yo haría un trabajo profundo en la educación ética, moral, filosófica, espiritual dentro de los hogares. No haría una cosa macro, sino lo haría desde las casas y así, semilla a semilla, generaría un cultivo diferente para ver si en 25 años esa siembra pequeña se podría empezar a notar. Puede parecer mi respuesta un poco desesperanzadora, pero creo que muy poco se puede hacer hoy manteniendo esa rigidez en la manera tan folclórica en que asumimos la vida y la salud, ¿sí? Todavía vemos personas, por ejemplo, que salen a la calle sin su atuendo de bioseguridad, que son súper creativos para saltarse las normas, ¿sí? Que tenemos una población que no está capacitada, pero
casualmente es la persona que tiene más hijos, ¿sí? Entonces tenemos una desestructuración tan severa en nuestros códigos de valores que si hacemos un pare, las mujeres y los hombres que están tomando la decisión de ser papás el día de hoy, de pronto en 25 años, podemos construir una cultura distinta. Por ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros los de la, ¿cómo será? Pues de los que tenemos de 40 años en adelante? Seguir haciendo esa tarea desde nuestros hogares, ser un ejemplo personal e inspiradores a esas comunidades a las que participamos, ¿cierto? Siempre se dice que somos más los buenos, pero yo aquí te voy a confesar algo en la intimidad de esta conferencia. Yo no creo eso. Yo creo que son pocos los radicales saludables. Son muchos los indiferentes y de pronto es una muy buena parte de aquellos que tienen más antivalores que valores y por eso no mantienen enfermedad en general. Entonces, para no alargarte más la respuesta, aunque suene un poco política, trabajaría con padres, con madres, con niños de la primera infancia, desarrollando todas sus inteligencias, en especial la lingüística, la corporal y la naturalista, para que aprendan a relacionarse con el mundo de una forma distinta, para que vuelvan a respetar lo que son las normas, las reglas, los límites, y unos padres más inspiradores desde la confianza y desde el buen ejemplo. Trabajaría profundamente en los valores. José, esa podría ser parte de mi respuesta para ti. Mil gracias, doctora. El profesor José Giraldo tiene donde trabaja todo el tema de TIC, lo llama él, los talentos en los jóvenes, entonces creo que la respuesta es muy pertinente para su proyecto con la fundación. Ah, qué bueno, José, me encanta coincidir entonces contigo y te agradezco muchísimo esa pregunta porque me confronta con mis propias creencias y bueno, les agradezco a todos la confianza de poderme expresar, disculpándome de antemano si las creencias de otros son distintas, ¿no? Vale, doctora Narly, mil gracias. Yo quiero cerrar este evento con un fragmento del Quijote que me acaba de compartir inclusive el gerente de la cooperativa que me parece que es muy oportuno. Desde el Quijote de la Mancha, sábete Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca. Miguel de Cervantes. Creo que es una frase que me encanta de cierre, pues definitivamente tendrá que durar lo que tiene que durar esta situación que estamos atravesando para que nos enseñe, para que aprendamos lo que tengamos que aprender de ellas. Pero pues ahorita leyendo las noticias que va a aislamiento hasta el 30 de junio para adultos mayores de 70 años, otras condiciones que pues igual lo que está tratando es de todas formas de garantizar ese sentido de protección colectiva que debemos despertar en este momento, y como vamos con la doctora Nazli, la necesidad que, y una prueba de fuego, ese autocuidado que se está viendo ahorita con esta situación, entonces que todos vamos a tener que afrontar. Desde la cooperativa y el PCR los seguiremos acompañando, estaremos ahí muy presentes. Quiero contarles que para junio traemos una nueva actividad que creo que les va a interesar mucho. Los viernes a las 3 de la tarde vamos a tener Tai Chi, para que se quieran inscribir. Tai Chi es una práctica que tiene muchísimos beneficios, mejora la capacidad de atención sostenida, aumenta nuestra memoria verbal y visual, promueve la generación de nuevas sinapsis, cerebral, disminuye el estrés, bueno, un montón. Entonces, vamos a estarnos acompañando. Por favor, recuerden, los lunes tenemos clase de cocina, martes tenemos yoga con la profesora Marta Chape, miércoles seguiremos con conferencia, jueves tendremos Zumba para junio, y viernes Tai Chi. Y otras actividades. Súper. Claro.
contarles ya por último que las personas que nos están pidiendo que compartamos la conferencia, tanto la cooperativa de profesores como el tiene un canal de YouTube y las conferencias van a estar disponibles, ya están disponibles en el canal. Y ya tomamos atenta nota de los correos para los profesores, los asociados que están interesados en los videos de meditación. Entonces, para que tú no los puedas compartir, nosotros nos encargamos de entregárselos, de enviárselos a ellos. Claro que sí. Perfecto. Vale, perfecto. Entonces, por último, darte las gracias. Como siempre, muy enriquecedora la conferencia. Todo lo que nos comparte indudablemente será para nuestro también crecimiento si lo ponemos en práctica. Todos los asociados que nos acompañan, agradecerles en nombre de la cooperativa y el PCR y nos vemos pronto en otra etapa. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo a todos. Bueno, hasta luego. Bueno, chao.